Esto es El Lavadero Network, porque la política sucia se lava en casa. Ustedes tres, ustedes dos. ¿Mande? Ah, bueno, también. Adelante. Y luego tú y ustedes dos, y luego la compañera. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Buenos días también a usted. Mi primera pregunta es, yo le quisiera decir, si no tiene un plan su gobierno para hacer autosuficiente, así como lo está haciendo en el combustible, con los fertilizantes. Esto se lo pregunto porque pues México tiene una dependencia muy grande de los fertilizantes. El 62.8 son fertilizantes importados. Y lo peor es que los dos países que más de donde se compran es Rusia y China. China tiene ya restricciones de su gobierno para ya no, porque ellos también están escasos de fertilizantes, entonces están hay restricciones para la importación para que México pueda comprarles fertilizantes, y Rusia, que es el mayor proveedor del extranjero de fertilizantes, pues está atravesando con un problema muy grande. México llegó a ser potencia en química, en petroquímica secundaria en los años 80, pero vinieron las privatizaciones, se privatizó Fertimex, Guanas y Fertilizantes, se quedó sin un desarrollo para estos productos. Actualmente son 4 empresas muy grandes las que comercializan tienen este negocio de la importación y la comercialización de fertilizantes. Entonces, esa sería mi pregunta. Sí, es cierto todo lo que dices. Teníamos una industria de fertilizante y éramos autosuficientes, pero con la política neoliberal pues se destruyó toda la industria petroquímica que se había construido durante varias décadas. Se destruyó durante el periodo neoliberal todas las plantas, incluida la industria de los fertilizantes, que nos permitía ser autosuficientes. No alcanzaron a hacer lo mismo, aunque lo intentaron, con la refinación. O sea, acabaron con la petroquímica. México era ejemplo mundial en la industria petroquímica. Y quisieron también destruir la refinación. No solo no hicieron una nueva refinería en más de 40 años, en el periodo neoliberal, sino dejaron que se arruinaran las refinerías existentes. Incluso empezaron a vender al interior de las refinerías plantas. No les dio tiempo de acabar con la refinación. Afortunadamente estamos levantando la industria de la
refinación del petróleo para producir las gasolinas, enfrentando todas las mentiras que usaron durante muchos años de que era mejor vender petróleo crudo que que producir las gasolinas, que podíamos comprar las gasolinas, ¿no? Y así dejamos de ser autosuficientes en gasolinas y empezamos a comprar gasolinas. Ahora queremos ser autosuficientes, como lo fuimos hasta los años 80, que toda la gasolina que consumíamos se producía en México. Entonces, ahora es un proceso de reconversión, por eso estamos rehabilitando las 6 refinerías, mejorando su capacidad de procesamiento. Por eso se adquirió la nueva refinería, se compró la refinería de Shell, o la parte que nos faltaba, ya tenemos esa refinería. Estamos construyendo la nueva refinería de Dos Bocas, que la vamos a inaugurar en julio, o va a empezar a operar en julio. Estamos construyendo una coquizadora también para producir gasolinas en Tula, que había quedado inconclusa, y pensamos que para el año próximo, a finales, ya vamos a estar produciendo toda la gasolina que consumimos. En el caso de los fertilizantes, pues se destruyó por completo, ¿no? Todo lo que era Fertimex. Vendieron las plantas, bueno, una de esas plantas que vendieron fue la de agronitrogenado, y otras, la que produjo la denuncia sobre corrupción en Coatzacoalcos, y también reservas de piedra fosfórica en minas de Baja California Sur, y plantas también que se adquirieron después de que se habían entregado en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Quedó todo desmantelado, en el abandono. Entonces estamos levantando las plantas de fertilizantes. No nos van a permitir, aún rehabilitándolas, estamos invirtiendo. El señor Ancira ya pagó de los $200 millones, ya pagó $50 millones, y eso se está utilizando para rehabilitar las plantas de fertilizantes, pero no nos va a alcanzar. O sea, es mucho el déficit, el faltante. Acaba de hacerse una consulta para que en Sinaloa se pueda instalar una planta para producir fertilizantes. Es en Ahome, Mochis es en el puerto básicamente, Topolobampo. Nosotros estamos de acuerdo porque se le consultó a la gente, y los agricultores de Sinaloa, de Sonora, pues se requieren del fertilizante, y se tiene el gas como materia prima, y estamos nosotros a favor de esa planta, de que se construya. Aún así no vamos
a lograr la autosuficiencia, pero ya vamos a tener más abasto de fertilizante. Nosotros tenemos el compromiso este año de entregar todos los fertilizantes, como lo hemos venido haciendo de manera gratuita, a productores de Guerrero. Y ya se amplió a Puebla y a Morelos. Y este año también se amplía a Chiapas, a Oaxaca, Tlaxcala, en el norte a Nayarit, Durango y Zacatecas. Se van a entregar fertilizantes gratuitos, pero hace falta más. Como me pides si hay un plan con este propósito, me pides que yo informe, tenemos un plan y me gustaría que lo presentara tanto el director de Pemex como el secretario de Agricultura, que les explicara qué estamos haciendo en materia de fertilizantes. Entonces, podrían venir aquí, que les expliquen todo, cómo encontramos las plantas. Ya estuvo en una ocasión el director de Pemex, pero que lo enfoque más a la posibilidad de producir fertilizantes y ser autosuficientes para producir los alimentos, porque es importantísimo. Y además hay un costo extra si suben los fertilizantes, como está haciendo ahora, hay carestía y hay inflación de productos básicos, ¿no? Siempre es mejor la autosuficiencia, sobre todo de alimentos y de combustibles. Vamos a la segura si tenemos los alimentos que consumimos. Eso hay que buscar siempre como meta, no depender de la compra de alimentos y no depender de la compra de combustibles. Eso lo hemos propuesto desde el principio y vamos hacia allá. Lo que pasa que fueron muchos años de una política absurda. Un secretario de Hacienda, Aspe, llegó a decir que en un mundo globalizado no se tenía por qué impulsar la actividad productiva nacional, porque lo que se necesitara se podía comprar en el extranjero. Y no es así. No se puede comprar en el extranjero cuando hay situaciones de confrontación política en el mundo o no se incluye en los costos el flete. Por ejemplo, ahora el incremento en el flete tiene un impacto en el costo de las mercancías. Entonces, es mucho mejor producir en México. Otro tecnócrata, creo que un secretario de Economía, llegó a decir que la mejor política industrial era la no
política industrial, que no hubiera política industrial. Esa era la mejor política industrial. Entonces, fueron muchos años, más de 3 décadas. Ahora a nosotros nos cuesta mucho el reconvertir la actividad petrolera, porque imagínense 40 años vendiendo petróleo crudo y comprando gasolinas, cambiar eso y producir aquí las gasolinas, no vender el petróleo crudo, no es un asunto nada más de política económica, de política petrolera, es un asunto también de mentalidad, porque se insistió mucho. Por ejemplo, ahora que el precio del petróleo crudo está a más de $100, ¿qué se plantea? Pues saca petróleo, si te cuesta 10, 12, 14 dólares extraer un barril y los vas a vender a más de $100, pues es un gran negocio. ¿Qué vas a estar refinando? No saben que aún cuando la ganancia no es la misma, porque extraer petróleo significa eso, es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza, por eso esa utilidad. Es como la minería, como cualquier otra actividad extractiva. Entonces ya la refinación, pues ya es la utilidad es menor, pero nos da independencia el tener nosotros los combustibles. Y además no perdemos y se generan empleos en el país. Les voy a poner el caso de Tabasco. Durante 40 años era de los estados con más desempleo. Los tabasqueños, como otros habitantes del sureste, veracruzanos, chiapanecos, oaxaqueños, se tenían que salir a buscarse la vida porque no había trabajo en esos estados. En todo el periodo neoliberal, yo creo que se fueron cerca de 2 millones de veracruzanos, abandonaron sus pueblos a las ciudades fronterizas donde había empleo, Juárez, Reynosa, y del otro lado de la frontera, el caso de Veracruz. Pues los tabasqueños, ¿a dónde se fueron? Chiapanecos, muchos de Oaxaca, de Guerrero, a Quintana Roo, porque allá había empleo, crecimiento de hasta del 10-12% anual, ahí había trabajo. Ahora que estamos rescatando Pemex con los trabajadores petroleros, con los técnicos petroleros, Tabasco es de los estados con más empleo.
a ver si tenemos la información sobre empleos de febrero del Seguro Social. Eso nunca se había visto. ¿Por qué? Bueno, porque estamos construyendo una refinería, están trabajando hoy 30,000 obreros, solo en la refinería, más otras actividades. Entonces, sí nos conviene más producir nuestros combustibles, sí ganamos, es empleo, ¿sí? Y es mantener bajos los precios de los combustibles y ser independientes. Imagínense si no va a suceder, pero si Estados Unidos decidiera que no se vendiera gasolina a México, ¿cuánto tiempo hoy aguantamos? 15 días. Porque estamos comprando de Estados Unidos, debemos estar comprando como 300, 400,000 barriles diarios de gasolinas. Entonces, sí, estamos comprando como el 60% de lo que consumimos. Entonces, eso es lo que queremos resolver de fondo. Sí, pero hay uno que por estado. A ver si lo tenemos de febrero. Aquí está, pero aquí está Tabasco en las positivas. Estas son. ¿Qué mes es? No, es que es marzo, no, febrero, que está empezando marzo. Pero de todas maneras empieza arriba. Y estos estados están empezando, pues están abajo, comenzando marzo, pero a ver febrero, que completo. Esto es lo que nos sirve de guía para saber cómo vamos, ¿no? Es importante que se sepa que febrero fue récord en creación de empleos inscritos en el Seguro Social, trabajadores inscritos en el Seguro Social. Febrero, desde que se tienen datos, es el más alto, el mes pasado, alrededor de 170,000 nuevos empleos. Esto es para… Aquí está. Sí, mire, este es febrero. Si vemos, solo 4 estados estuvieron abajo y 28 arriba. Pero lo que les comentaba, por aquí debe estar Tabasco, mire, nuevos empleos Tabasco, 1.04 de incremento. Sonora es el primero, Tabasco segundo en febrero,
¿Y qué pasaba en Tabasco? Pues no era eso, no se daba así. Y ya los estados desde luego Yucatán, Tabasco, Puebla, Quintana Roo siempre, esto es muy importante porque esto es recuperación del turismo. Oaxaca, muy bien. Campeche, mire. Chiapas. ¿Cuándo iban a estar con empleo? Porque se está atendiendo el sureste y se está buscando la autosuficiencia en el caso de los energéticos. ¿Y se seguiría comprando fertilizantes a Rusia? Sí, el asunto no solo es la dependencia, sino el incremento de los costos. Están aumentando mucho los alimentos, aumenta el fertilizante y, repito, el flete está teniendo mucho incremento. Entonces, tenemos que buscar la autosuficiencia. Es una concepción distinta, es que se produzca lo que consumimos, producir lo que consumimos, apostar a eso, no lo que sostenían los tecnócratas, que en un mundo globalizado se puede comprar lo que se requiere y no se toman en cuenta otros factores que tienen que ver con el empleo, que tienen que ver con los costos del flete y que tienen que ver con la independencia económica de nuestro país. Entonces, eso es lo que podría decirte y voy a invitar al secretario de Agricultura y al director de Pemex para que les expliquen cuál es el plan sobre fertilizantes. Sí. En una segunda pregunta, presidente,